Gracias por acompañarnos en ¿Qué fue eso? Soy Mauricio José Schwartz y este es un pequeño espacio de YouTube donde hablamos de algunas noticias que están en las primeras planas y otras que no lo están tanto, pero siempre tratando de darles contexto, profundidad y con comentarios que no tendrían mucho recorrido en los medios habituales, donde la gente opina lo que debe opinar y no opina nada más. Les recuerdo que en este canal tenemos los videos temáticos de pensamiento crítico, las conversaciones con divulgadores y científicos y tenemos nuestro nuevo canal de apuntes de ciencia, cosas que sabemos. Si les gusta este trabajo, pueden apoyarlo en nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe. Empezamos. El 12 de marzo se dio por concluida una nueva ronda de conversaciones de paz para Afganistán. En estas pláticas que se llevan a cabo en Qatar participan los gobiernos de Estados Unidos y el liderazgo de los talibán, el grupo musulmán fundamentalista y extremista que en distintos momentos ha tenido el poder en ese país. Aunque ambas partes hablaron de avances, no hay nada claro sobre cuándo se retirarán de Afganistán las fuerzas de Estados Unidos y consecuentemente las de la OTAN. Uno de los problemas más claros de estas pláticas de paz es que no está presente el propio gobierno de Afganistán, que aunque débil, es la única fuerza política legítima allí. Esto resulta aún más relevante cuando el 20 de julio de este año se tienen previstas elecciones en Afganistán, de momento con más de 50 candidatos. Sin embargo, parece que hay esfuerzos claros por parte del gobierno, hoy encabezado por el independiente Ashraf Ghani, de garantizar un proceso limpio y fiable. Comprender la actual guerra en Afganistán es una hazaña que requiere por lo menos remontarse a 1973, al golpe de estado que dio Mohammed Daoud Khan, con una visión progresista que provocó que Pakistán apoyara a los talibán en contra de Daoud, al asesinato de este en 1978 en un golpe del Partido Comunista, al que después se opondrían las fuerzas tradicionalistas y religiosas, lo cual llevaría en 1979 a la intervención soviética, que duraría hasta 1989. Durante esa guerra, Estados Unidos decidió, en un error histórico, apoyar a los luchadores islamistas ultrarreligiosos, animando al terrorismo del que surgiría Al-Qaeda. Después siguió una guerra de facciones que se mantuvo hasta el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, después del cual se emprendería la invasión de Estados Unidos y la OTAN a Afganistán para quitarle su base a Al-Qaeda, pero que resultó meterse en otro pantano del que no resulta fácil salir. No se limite a este resumen atropellado que acabo de hacer, estoy un poco a fondo en la historia convulsa de esta zona. De momento, el gobierno afgano ha protestado por no estar en las pláticas de paz. El asesor de seguridad nacional del gobierno afgano, Hamdullah Mohib, ha advertido que las negociaciones podrían traer un trato de Estados Unidos con los talibán que no trajera la paz a Afganistán, considerando que los talibán mantienen la esperanza de volver a gobernar Afganistán con su peculiar visión fundamentalista, mientras otros simplemente sueñan con un Afganistán al fin viviendo en paz. La noche del 11 al 12 de marzo, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron al periodista hispano-venezolano Ruiz Carlos Díaz, acusado de instigar el apagón eléctrico que se produjo el 7 de marzo y que al grabar este episodio continúa en gran parte del país. La acusación se sustentó, según dijo Diosdado Cabello, de esta manera. ¿Cómo creen que se ejecute este blackout? ¿Cuánto tiempo estiman que nos dejen incomunicados? ¿Qué nos recomiendan hacer? ¿Cómo creen que debemos informarnos durante ese momento? ¿Qué pasa con los blackouts? La primera lección de la primavera árabe es que cuando son aplicados desde el poder ya es tarde. Es decir, cuando los aplicas ya tienes a la gente en otra lógica. Lo segundo es que el efecto inmediato es que la gente sale a la calle. Eso pasa siempre. ¿Qué hay que hacer en el caso de que de verdad no tengas nada? Salir a la calle a registrar. Sin embargo, de inmediato se señaló que este vídeo es una clara manipulación. La palabra blackout fue relacionada por el gobierno venezolano con el apagón eléctrico, producto, según los expertos, del escaso mantenimiento y mal estado de la red eléctrica del país en los últimos años. Pero de inmediato apareció el vídeo original, donde desde el principio queda claro que el periodista se refiere a un blackout informativo, es decir, el bloqueo de Internet y cierre de medios de comunicación que podría darse en un momento dado por parte del gobierno venezolano en una crisis, y que estaba respondiendo en un vídeo del 26 de febrero a una pregunta de su público en el canal que mantiene con su esposa, la también periodista Naki Soto. Este es el principio del vídeo manipulado que lo aclara todo. Hay una cuenta en Twitter llamada $Tron, que en realidad estás tonto, que dice: el día que esto esté por caer, seguramente esta gente nos hará un blackout informativo total. Es decir, se baja el switch de internet, se apagan los medios.
¿Cómo creen que se ejecute este blackout? ¿Cuánto tiempo estiman que nos dejen incomunicados? ¿Qué nos recomiendan hacer? ¿Cómo creen que debemos informarnos durante ese momento? Luis Carlos Díaz no dice nada nuevo en este video, nada que no haya dicho en los últimos años en que se le ha reconocido como una de las voces informativas más fiables de Venezuela. Cierto, es crítico del régimen de Nicolás Maduro, pero también es alguien que no repite la propaganda de una parte de la oposición que tiene tan poco apego por la verdad como el actual gobierno. Al parecer, el gobierno de Nicolás Maduro necesitaba y necesita encontrar culpables del apagón y de sus consecuencias, y la teoría de la conspiración ha sido tradicionalmente uno de sus recursos favoritos. El uso torticero del vídeo del periodista es así, además de un ataque a la libre expresión, sobre todo una forma de presentar ante los medios a un chivo expiatorio, un culpable a modo que permite que el gobierno eluda su responsabilidad en el problema eléctrico. En el allanamiento a su casa, según informó Naki Soto, los agentes de seguridad sustrajeron el dinero destinado a su tratamiento oncológico en un momento en que los servicios de salud pública de Venezuela están colapsados. Luis Carlos Díaz fue liberado el mismo 12 de marzo ante la presión internacional, pero con la obligación de presentarse a las autoridades cada 8 días y con prohibición de salir del país. Prohibición de declarar en los medios de comunicación y prohibición de participar en manifestaciones. Su cuenta de Twitter está silenciosa desde entonces. Estas fueron sus últimas publicaciones denunciando la situación del apagón. Por supuesto, detener periodistas y caer en mentiras infantiles que se desmoronan con solo mirarlas no es la mejor forma de un gobierno de estabilizarse incluso ante sus aliados, como comentamos la semana pasada, que en cualquier momento pueden hartarse de ellos. Y hablando de censura, el Parlamento ruso, la Duma, aprobó el miércoles 13 de marzo 2 proyectos de ley. El primero, para multar por 100.000 rublos, unos 1.350 euros, a quienes le falten respeto al Estado, a las autoridades, al público, a la bandera o a la Constitución rusas. El segundo, para bloquear a los dueños de sitios web que no retiren cuando se les ordene información que el Estado considere falsa o alejada de los hechos, y multar por hasta 400.000 rublos o 5.400 euros a quien difunda información que provoque una violación masiva del orden público. La justificación de los promotores de esta ley, miembros todos del partido de Vladimir Putin, es el combate a las fake news o noticias falsas, y un argumento que invocaron insistentemente fue que en Europa había también leyes para impedir la difusión de noticias falsas. Solo falta la firma del presidente Putin para que las leyes entren en vigor. Mientras eso ocurre, numerosas personalidades del mundo cultural publicaron una carta abierta que describía las leyes como una declaración abierta e inconstitucional del establecimiento de la censura directa en el país. Yekaterina Shulman, miembro del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos, señaló que la ley era demasiado vaga y por tanto discrecional, al penar acciones que no están claramente definidas. Y son precisamente las leyes con objetos no claramente definidos las que son el campo donde florecen diversas tiranías. La moral pública, los disturbios sociales, las faltas de respeto a diversos símbolos han sido campo de batalla entre quienes defienden los principios de la Ilustración y las democracias sociales abiertas y quienes buscan el control de la población por medios represivos. Algo que inevitablemente llama la atención en este caso es, sin embargo, que el gobierno de Putin no está bajo asedio como sí lo está el ya casi cadáver político del régimen venezolano. Como hemos contado aquí, Putin cuenta con un enorme apoyo popular y nada parece indicar que pueda aparecer una fuerza opositora seria en un futuro previsible. Así que parece que simplemente Putin está animando y alegrando a sus extremistas y previendo un futuro lejano donde su presidencia eterna se pudiera ver desafiada. O quizás hay otra explicación. Christchurch, pequeña ciudad de 375.000 habitantes en Nueva Zelanda, se convirtió hoy en escenario de uno de los más atroces ataques terroristas de los últimos años, cuando un fanático ultrarreligioso asesinó al menos a 49 personas en 2 mezquitas de la ciudad. El terrorista es al parecer seguidor de otro conocido asesino ultrarreligioso y racista, Anders Breivik, quien en julio de 2011 asesinó a 77 personas en Noruega, 69 de ellos jóvenes participantes en un campamento de la Liga Juvenil de los Trabajadores, organización socialista afiliada al Partido Laborista Noruego. Por cierto, de 2014 a 2018, esa organización tuvo como su presidente a Mani Hussaini, inmigrante parte de una familia kurda de Siria. La reacción inmediata de la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern fue no solo la condena del ataque, sino el señalamiento de que esas personas, inmigrantes, muchos de ellos refugiados de las guerras de Medio Oriente, no son los otros, como afirma el terrorista.
Ellos son nosotros, dijo la líder del país. Pero ha habido dos reacciones lamentables. De una parte, quienes se identifican con el ruidoso pero marginal nacionalismo blanco han aprovechado para expresar su rechazo a los musulmanes y su pretensa defensa de una cultura cristiana que, como ya se ha comentado, no es tal. La democracia, la libertad de expresión, las ideas de igualdad y el imperio de la ley no son producto de las creencias religiosas cristianas, sino por el contrario, de quienes se opusieron a ellas desde la Ilustración. De otra parte, otros no menos marginales han aprovechado la tragedia para denunciar la violencia como si fuera un fenómeno cotidiano y no una situación excepcional que no por ello es menos horrible. Las críticas y el análisis que se pueden y deben hacer de los puntos retrógradas de todas las religiones, en este caso del Islam, de la Sharia, de la situación en los países teocráticos o de la violencia del extremismo islamista, no deben convertirse nunca en pretexto para la islamofobia o para el rechazo de musulmanes individuales que son, no hay que olvidarlo, las principales víctimas del fanatismo dentro de su religión. Y ningún análisis político justifica en modo alguno que se omita lo principal, la injusticia que representa la muerte de medio centenar de personas que pacíficamente practican sus creencias conviviendo en paz con sus vecinos y creando comunidades genuinamente diversas y plenamente integradas, no amontonamientos de guetos estancos, incomunicados y desconfiados unos de otros. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos. Y hagamos una parada en los Estados Unidos de qué fue eso. El jueves 14, Paul Manafort, quien fuera jefe de la campaña electoral de 2016 de Donald Trump, fue condenado a 43 meses de prisión por los delitos de conspiración contra los Estados Unidos y conspiración para obstruir la justicia relacionados con su trabajo como cabildero. Esta sentencia se suma a los 47 meses y restitución de $29 millones a sus víctimas, a los que fue condenado el 8 de marzo por fraude bancario, fraude fiscal y no información de una cuenta bancaria extranjera. Este mismo jueves 14, el estado de Nueva York anunció una nueva acusación contra Manafort por un fraude hipotecario de varios millones de dólares, lo que significa casi con certeza que sus 90 meses de prisión se verán aumentados en breve. Paul Manafort se hizo conocido como cabildero que representó los intereses de todo tipo de tiranos ante los poderes ejecutivos y legislativos de los Estados Unidos, el lobby de los torturadores. Más recientemente fue pieza clave del gobierno y representación de Víktor Yanukovych, el presidente ucraniano considerado ampliamente como títere de Vladimir Putin, que fue depuesto por la Revolución Ucraniana de 2014. En el proceso, Manafort amasó una fortuna que le permitió adquisiciones como la de una cazadora o chamarra hecha de piel de avestruz, ampliamente considerada como una vulgaridad de nuevo rico que habla mucho de su visión de sí mismo. De hecho, Manafort se vio obligado a renunciar como jefe de campaña de Donald Trump en agosto de 2016, precisamente cuando se hizo pública su relación de negocios con Yanukovych. Hay que señalar que ninguna de las acusaciones contra el millonario cabildero se refiere al tema central de la investigación que lo ha condenado, la de la confabulación de la campaña de Donald Trump con Rusia para alterar el resultado de las elecciones de 2016. Esa investigación, a cargo del fiscal especial Robert Mueller, ha encarcelado ya a 5 cercanos colaboradores de Trump. Tiene acusaciones contra otros 6, 2 de los cuales ya se han declarado culpables, y está investigando al presidente Trump y a todo su entorno. El resultado de la investigación de Mueller, que ya se ha prolongado durante 2 años, puede cambiar profundamente la historia de los Estados Unidos y probablemente la de todo el mundo. Hagamos algunos seguimientos. Siguiendo el informe de la semana pasada sobre las próximas elecciones en Argelia y la oposición popular a la reelección de Abdelaziz Bouteflika, el pasado martes el enfermo presidente anunció que se retiraba de la contienda, abriendo el paso a un cambio que para muchos argelinos será la primera vez en su vida que no tengan como presidente a Bouteflika. Desde que el presidente enfermó, un grupo de militares y empresarios conocidos solo como Le Pouvoir o el poder está a cargo de las decisiones de gobierno, aunque formalmente siguen instrucciones de Bouteflika. La duda es si los beneficiarios de Le Pouvoir dejarán el poder tan fácilmente. Entre tanto, los manifestantes argelinos siguen en la calle pidiendo ahora la renuncia de Bouteflika antes de las elecciones. Theresa May, primera ministra británica, consiguió un paquete final de concesiones de la Unión Europea en sus reuniones con Claude Juncker, pero de nada sirvió. El Parlamento británico rechazó su nuevo acuerdo el martes y a continuación el miércoles rechazó la posibilidad de seguir adelante en un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea, el llamado Brexit duro. Luego el jueves votó por pedir a la Unión Europea una extensión de la fecha límite de la desconexión fijada para el 29 de marzo. O, como decía un tuit que recorría ayer las redes, el Parlamento británico pide más tiempo para seguir haciendo el ridículo. Los que quieren el Brexit no quieren asumir la responsabilidad que implica
por el desastre que saben que va a ocurrir para el británico medio. De modo que en el Reino Unido parece que todos están atrapados en una situación insostenible que, dicen muchos, solo puede resolverse con un nuevo referéndum. Finalmente, y en una prolongación dolorosa, porque lo comentábamos ya hace unas semanas como algo definitivo, el Daesh mantiene su último reducto en Baghouz, Siria, enfrentado a las fuerzas democráticas sirias, que es uno de los grupos no islamistas que participan en la guerra civil siria y que tiene el apoyo de los Estados Unidos. El grupo no ha lanzado un ataque decisivo contra el Estado Islámico a la espera de que miles de rehenes del Daesh, miles de civiles, incluyendo sus mujeres e hijos, salgan de la zona. Gracias por ver qué fue eso y espero que les sirva para tener una visión distinta, quizás más amplia de la actualidad y lo compleja que es, pese a que la presenten tan frecuentemente como algo simple y sencillo, fácil de digerir. Si usted cree que esta tarea vale la pena, puede encontrar en los comentarios los enlaces de nuestras plataformas de crowdfunding para apoyarnos. Hasta el próximo viernes, solo me queda decir, no se crean todo lo que ven, ni siquiera esto.